¿Qué onda, gatito? ¿Qué pasó, Zelkemo? Pues saldré un rato por un mandado. Iré al Mamitas Puebla, digo, al tianguis. Te encargo que cuides el canal, no vayas a hacer alguna pendejada. No, Zelkemo, ¿cómo crees? Tú sabes que puedes confiar en mí, yo jamás haría algo como aprovechar que no estarás jodiendo para así hacer un video protagonizado por mí. Está bien, gatito, confiaré en ti. Cuidado y hagas algo sin mi permiso. Excelente, ya se fue este güey, es mi momento de brillar. Hola gente, ¿cómo andamos? Aquí el gato. El día de hoy les traigo un video muy diferente pero interesante al canal. Les explicaré un poco sobre las lenguas indoeuropeas. La familia de lenguas más extensa y con más hablantes del mundo, con un 45% de la población mundial que habla alguna lengua indoeuropea de manera nativa, y eso, sin contar a quienes aprendieron un idioma indoeuropeo aparte de su idioma nativo, aumentando bastante el porcentaje. ¿Qué? ¿No saben qué son las lenguas indoeuropeas? Está bien, déjenme explicarles un poco. ¿Sabían ustedes que nuestro bello idioma, el español, tiene el mismo origen que otros idiomas como el inglés, alemán, ruso, griego, irlandés, letón e incluso algunas lenguas de Asia como el bengalí? Así es, todas estas lenguas tienen algo así como un ancestro en común, y aunque hoy en día un hablante de español no podría entenderse ni un poco con un hablante de cualquiera de estos idiomas que mencioné, lo cierto es que ambos idiomas fueron alguna vez uno solo. Esto se sabe debido a que, a pesar de las enormes diferencias que hoy en día existen entre estos idiomas, estos comparten similitudes gramaticales como conjugaciones y declinaciones, así como parentescos fonéticos. Empecemos pues, les explicaré un poco acerca de las famosas lenguas indoeuropeas. Se cree que el origen de la mayoría de idiomas que se hablan en Europa y partes de Asia, incluyendo nuestro idioma, el español, son todos, por así decirlo, descendientes de una cultura e idioma en común. A esta cultura o grupo de personas se les conoce como los proto-indoeuropeos, y el idioma que ellos hablaban era el proto-indoeuropeo. Les explico, el prefijo proto significa prioridad, preeminencia o superioridad, por lo que, en este caso, los idiomas que llegue a mencionar con este prefijo, podríamos entender que son los primeros o de donde proviene una rama de idiomas. Se considera que el proto-indoeuropeo empezó a existir por ahí del 4000 antes de la era común y que posteriormente las personas de esta cultura se fueron extendiendo por Europa y Asia por cuestiones de sobrevivencia o bélicas. Al ya haber llegado a estos lugares, con el paso de los siglos y posterior convivencia con otras culturas y lenguas, se fueron creando las diversas ramas que posteriormente dieron origen a los idiomas que conocemos y hablamos hoy en día. Hay tres teorías que tratan de explicar el origen geográfico de las lenguas indoeuropeas. La primera y más famosa es la que dice que este pueblo se originó en las proximidades del río Volga, al suroeste de lo que hoy es Rusia. Otra teoría es la que dice que este pueblo se originó en el norte de Alemania y Escandinavia. Como dato curioso, esta fue una de las teorías que más alimentó el sentimiento racista y supremacista de cierta ideología de la cual no pienso ni decir el nombre porque YouTube me empina, pero ustedes saben de cuál hablo. Se decía que este pueblo fue emigrando a otros lugares del mundo y mezclándose con ellos y, entre comillas, eliminando la pureza de la raza, razón por la cual Hitler consideraba a los germanos como una raza supuestamente pura. En fin, la última teoría es la que dice que se originó en Oriente Medio, más o menos por la región de Mesopotamia. Sea como sea, las tres lenguas indoeuropeas conocidas más antiguas son el griego micénico, el hitito y el sánscrito. Dichos idiomas eran muy diferentes uno del otro y sus primeros registros arqueológicos descubiertos datan de más o menos el 2000 antes de la era común, cosa que ha hecho suponer a los expertos que el proto-indoeuropeo, es decir, la lengua de donde vienen estos idiomas, se originó, como dije, en el 4000 antes de la era común más o menos. Samik hambaram, sodgmanum hokko meret. Huis kwayo bos welket. Banum spekjahkum squahagit, karma agnotar. Conforme pasaron los siglos, las ramas de idiomas se fueron creando.
A continuación, les listaré estas ramas y empezaré a hablar sobre cada una de ellas. Empezaré por las ramas compuestas únicamente por lenguas muertas, es decir, idiomas que a día de hoy no tienen ni un solo hablante. Rama Anatolia. Se trata de un conjunto de idiomas que se hablaron entre más o menos el 2000 hasta el 100 antes de la era común. Esta es la primera rama que se desarrolló a partir del proto-indoeuropeo, y se habló por pueblos y civilizaciones que se encontraban en lo que hoy es Turquía y el noroeste del Oriente Medio. El que se cree que fue el primer idioma perteneciente a esta rama fue el hitita, idioma que ha ayudado mucho a los arqueólogos a darse una idea de cómo era el proto-anatolio y el proto-indoeuropeo, pues al ser una lengua muy temprana, también es una lengua con mínimas variaciones en la fonética, gramática y escritura de estas protolenguas. Mahan mamukan. Orite subas. Enisan sianus asolanausta. No asma arsaniat. Numu. Uwai udas. Otros idiomas que también pertenecen a esta rama serían el lidio, el palaico, el licio, el milio, el lubio cuneiforme y jeroglífico y el cario, siendo este último el último idioma en desaparecer por ahí del 200 o el 100 antes de la era común, debido a la llegada de los griegos y la imposición de su idioma. Rama Tocaria. Pasamos ahora con la otra rama de idiomas muertos. Se sabe poco acerca de las lenguas tocarias, pues apenas fueron descubiertas por restos arqueológicos hallados durante el siglo XX, pero basándonos en sus sitios de hallazgo, podemos deducir que se hablaban en Asia Central y partes de lo que ahora es China. Se conocen únicamente dos idiomas pertenecientes a esta rama, siendo estos simplemente llamados Tocario A y Tocario B, ambos derivados de un hipotético proto-tocario. Arqueólogos e historiadores creen que estos idiomas fueron hablados entre los siglos 6 y 8, desapareciendo posteriormente debido a la asimilación de estos pueblos con las demás culturas presentes en la región. Rama helénica. También llamada simplemente como rama griega, es, como lo dice su nombre, la rama de donde deriva el griego y todos sus idiomas ancestros. Esta es una de las ramas más importantes e influyentes en la historia de nuestra especie, pues muchas palabras y prefijos que utilizamos en los idiomas que hablamos provienen del griego, así como muchos aspectos de la cultura occidental, son derivados de la antigua Grecia. Algunos idiomas pertenecientes a esta rama son el griego antiguo, el yevanico, lengua muerta hablada por judíos griegos en la época de la antigua Grecia, diversos dialectos derivados como el saconio, el eólico, las lenguas jónicas, las lenguas chipriotas y el antiguo macedonio. Por supuesto, no puede faltar en esta rama el griego moderno, el idioma oficial de Grecia. Rama albanesa. De esta rama solo se deriva un idioma, siendo este el albanés. Algunos estudiosos en el tema consideran a este idioma fuertemente relacionado con las lenguas germánicas, por lo que algunas personas llaman a esta rama germano-albanesa. Aparte de obviamente Albania, hay otros países donde este idioma o algún dialecto de él es hablado, como Kosovo, regiones de Macedonia del Norte, norte de Grecia y el sur de Italia. Rama armenia. Al igual que con la rama albanesa, esta también se le relaciona, según algunos estudiosos del tema, con los idiomas helénicos, por lo que algunos le llaman rama greco-armenia. De todas formas, de esta rama igualmente solo se deriva un idioma, siendo este, obviamente, el armenio. El idioma armenio se divide en dos principales variedades, las cuales son la occidental, con 7 dialectos, y la oriental, con 4 dialectos. La variante occidental tiene algunas fonéticas influenciadas por el árabe y el turco, debido a la cercanía geográfica, mientras que la variante oriental es, por así decirlo, más fiel al armenio original. El armenio estándar, es decir, el que es hablado en Armenia, es una variante del armenio oriental. El armenio se habla, aparte de obviamente Armenia, en diversos países como Turquía, Rusia e Irán. Rama indoirania. Pasamos a una de las dos ramas de lenguas con más hablantes dentro de las lenguas indoeuropeas, junto a la rama itálica. Se cree que alrededor de entre unas 1000 a 1200 millones de personas hablan alguna lengua indoirania de manera nativa. Su presencia se halla desde Turquía hasta Bangladesh.
Cabe mencionar que muchos idiomas de esta rama usan el alfabeto árabe en su escritura, especialmente en países de mayoría musulmana, como era de suponerse. En esta rama encontramos un montón de idiomas, como lo serían el hindi, hablado principalmente en India, el urdu, hablado principalmente en Pakistán, el persa, hablado principalmente en Irán, el tayiko, hablado principalmente en Tayikistán. Como dato curioso, este idioma comparte un gran nivel de inteligibilidad con el persa, el darí, idioma muy hablado en Afganistán, producto de un dialecto del persa hablado en esta nación. De hecho, algunos lo llaman persa afgano, el baluchi, hablado en algunas regiones de Pakistán e Irán, el pastún, hablado principalmente en Afganistán, el dibey, hablado principalmente en las Islas Maldivas, el cingales, hablado principalmente en Sri Lanka, el nepalí, como lo dice el nombre, es el idioma hablado en Nepal, el osetio, idioma hablado en la región de Osetia, el kurdo, idioma hablado en la región conocida como Kurdistán y por la etnia kurda, y el romaní. Ojo, es muy importante aclarar que el romaní no debe ser confundido con el rumano. El romaní es el idioma hablado por el pueblo gitano, mientras que el rumano es el idioma de Rumania. Rama comunista, digo, eslava. Pasamos ahora con las lenguas comunistas, digo, eslavas. A comparación de las demás ramas, aquí el grado de inteligibilidad entre lenguas es bastante elevado, pues el hipotético protoeslavo comenzó a alterarse muchos siglos después que la mayoría de las demás protolenguas de la familia indoeuropea, por lo que cada idioma eslavo aún conserva características que lo asimilan a sus demás lenguas hermanas. Estos idiomas se caracterizan también porque en la mayoría de ellos se emplea el alfabeto cirílico en su escritura. Esta rama está dividida en 3 grupos, cada uno con sus características específicas. Lenguas eslavas occidentales. Todas ellas identificadas por usar el alfabeto latino en vez del cirílico en su escritura. Compuesto principalmente por el polaco, el checo y el eslovaco, así como algunas otras lenguas habladas en menor escala, por ejemplo, el silesio, el pomeranio o el moravo. Lenguas eslavas orientales. Este grupo está compuesto por 4 idiomas, cada uno de ellos con un nivel de inteligibilidad bastante elevado, debido a la enorme similitud entre ellos. Estos idiomas son el rusino, el ucraniano, el bielorruso, y por supuesto, el ruso, la lengua eslava con más hablantes de todo el mundo. Como dato curioso, es posible que en un futuro no muy lejano, el rusino se convierta en una lengua muerta, pues el idioma tiene tan solo 600.000 hablantes, además de carecer de su propia nación, contrario a los demás idiomas, esto, sin mencionar que algunos consideran al rusino como un dialecto del ucraniano más que como un idioma por separado. Otro dato curioso, es que el bielorruso tal vez en algunas décadas o siglos, vaya muriendo, hasta ser también una lengua muerta, pues ni siquiera en Bielorrusia se toma en serio su aprendizaje. La mayoría de los bielorrusos usan el ruso en su vida cotidiana y hogares, además de que el interés por parte de las generaciones más jóvenes de aprender bielorruso en las escuelas es cada vez menor. El porcentaje de bielorrusos que hablan bielorruso representa apenas la mitad de la población, cosa muy alarmante tomando en cuenta que esta se supone que es la nación de este idioma. Esperemos que se logre preservar esta interesante lengua. Lenguas eslavas meridionales. Este grupo engloba a todas las lenguas habladas en los Balcanes y sureste de Europa. Este grupo también está dividido en ramas, siendo 2. Tenemos las lenguas eslavas meridionales occidentales, caracterizadas por tener una mayor influencia de la cultura occidental y la lengua latina, estar más apegadas a la diáspora de la Iglesia Católica, así como utilizar el alfabeto latino en su escritura. Los idiomas de esta rama son el croata y el esloveno. Por otro lado, tenemos las lenguas eslavas meridionales orientales, caracterizadas por tener una mayor influencia de la cultura oriental y la lengua griega, así como vocabulario proveniente del turco, estar más apegadas a la diáspora de la Iglesia Ortodoxa y por utilizar el alfabeto cirílico. Los idiomas de esta rama son el serbio, el búlgaro, el macedonio, el montenegrino y el bosnio. Algo interesante de esta rama de idiomas, es que el croata, el serbio, el montenegrino y el bosnio son en realidad un mismo idioma, el serbo-croata. Es decir, todos estos idiomas son dialectos o variantes de este idioma.
La razón de que ahora se mencionen como idiomas diferentes es para promover un mayor sentimiento nacionalista entre estas naciones, pues recordemos que todos estos países pertenecieron a Yugoslavia, y por las diferencias culturales que habían dentro del territorio de este país, al caer la Unión Soviética y terminar la Guerra Fría, empezó una etapa de movimientos independentistas en estos territorios. De esta forma, como ya expliqué, estas cuatro naciones, junto a Kosovo, hablan un mismo idioma pero con diferente nombre dependiendo de la nación. Como dato adicional, el croata, el bosnio y el montenegrino se escriben con alfabeto latino y el serbio con alfabeto cirílico, aunque estas lenguas pueden ser escritas con ambos alfabetos sin problema alguno. Rama báltica. Pasamos ahora con otra rama de idiomas que se le ha relacionado con otra rama, en esta ocasión, la rama báltica y la rama eslava según algunos estudiosos, tienen un origen en común, por lo que algunas personas le llaman rama balto-eslava. Sea como sea, la rama de las lenguas bálticas está compuesta mayoritariamente por lenguas muertas, pues únicamente dos de ellas siguen activas. Esos dos idiomas que aún siguen activos son el letón y el lituano, mientras que algunas otras lenguas bálticas que existieron serían el galindio o galindo, el semigaliano, el seloniano, y como ejemplo más destacado, el prusiano. Rama celta. Al igual que como hemos visto a lo largo del video, esta rama también suele ser relacionada con otra, en este caso, con la rama itálica, llamando la rama ítalo-celta. Esto quiere decir que, de ser ciertas las conclusiones de algunos estudiosos en el tema, las lenguas celtas son las más cercanas a nuestro idioma dentro de la familia indoeuropea. Esta rama también destaca por no tener como tal países donde sus hablantes sean mayoría, como con las demás lenguas de la familia indoeuropea. Actualmente, existen 6 territorios conocidos como las 6 naciones celtas, cada una con su respectivo idioma. Tenemos el irlandés, idioma hablado, como lo dice el nombre, en Irlanda; el galés, hablado, como lo dice el nombre, en Gales; el bretón, idioma con influencias del latín debido a su posición geográfica, hablado en la región de Bretaña en Francia. Nota importante: no confundir la región de Bretaña con la Gran Bretaña. Bretaña es una región en Francia, mientras que Gran Bretaña es la isla que conforma la mayoría del territorio del Reino Unido. El gaélico escocés, idioma hablado en Escocia. Importante no confundirlo con el escocés, lengua germánica hablada también en Escocia; el manés, idioma hablado en la isla de Man y con algunas influencias nórdicas debido a las invasiones vikingas; y el córnico, idioma hablado al suroeste de Inglaterra. Las lenguas celtas cada vez tienen menos hablantes, pues a día de hoy, su número de hablantes totales no llega ni a 4 millones si juntamos todos los idiomas, pero es aún más triste saber que si nos vamos estrictamente a los hablantes nativos, el número no llega ni al medio millón. Algunas otras lenguas celtas que alguna vez existieron serían el galo, el nórdico, el lepóntico o el cúmbrico. Cabe mencionar un dato curioso, y es que a mediados del siglo XX, el malnés y el córnico ya se consideraban lenguas muertas, pero los esfuerzos de los gobiernos de los territorios donde se hablaban estos idiomas lograron promover campañas para fomentar el aprendizaje de estos idiomas, y así, por así decirlo, revivirlos. Similar al caso del bielorruso, las lenguas celtas están en peligro de morir en los próximos siglos debido a que el interés por parte de la población de sus países por aprender estos idiomas se reduce generación tras generación. Como ejemplos más claros tenemos el caso de Irlanda y Escocia, donde los sectores más jóvenes de la población no muestran iniciativa por aprender el irlandés o el gaélico escocés debido a que usan el inglés en su vida diaria. Esperemos que se pueda preservar el legado de la cultura celta y que sus idiomas no desaparezcan. Rama germánica. Pasamos ahora a una de las ramas con mayor difusión a nivel mundial, la rama germánica. Los idiomas germánicos son descendientes del hipotético protogermánico y el primer idioma germánico del que se tiene registro es el gótico, hablado en el territorio que hoy en día conocemos como la península de Crimea. Al igual que las demás ramas, esta también está dividida en subfamilias. Lenguas germánicas orientales.
La primera de la que les hablaré es un grupo de lenguas ya muertas, siendo estos idiomas el burgundio, el vándalo y el gótico con sus respectivos dialectos o variaciones, y no, el gótico no es el idioma que hablan las góticas culonas XD, se trató del idioma hablado por el pueblo godó, el cual tuvo su máximo apogeo cuando dominaron la península ibérica, sur de Francia, la península itálica y el noroeste de los Balcanes, por medio de los reinos visigodo en la península ibérica y el reino ostrogodo en la península itálica y los Balcanes. La desaparición de este idioma data del siglo X y se debe más que nada al debilitamiento de sus reinos, cosa que se tradujo también en el debilitamiento de su cultura, que culminó con la desaparición de su lengua, sumado también a que los godos ya habían asimilado la cultura de los romanos para así ser mejor aceptados y poder negociar más fácilmente la repartición de las penínsulas que gobernaron. Esta asimilación a la cultura latina y abandono de la lengua gótica por su mismo pueblo se ve reflejada en la muy ligera, casi inapreciable influencia del gótico sobre las lenguas romances. Evangelio therch Marku Anastodith. Anastodins Evangelions Jesuis Christos, Sunos Guris. Sue gamelith istinesain profeto. Se, ikin sanja angelum anaforadus. Saigamanwith week thin anaforadus. Stibna vopiandins innocide. Manwith week froins. Rectos workith stegos guris unseris. Lenguas germánicas nórdicas. Pasamos ahora con las lenguas habladas principalmente en los países nórdicos y en una minoría de Finlandia. Las lenguas nórdicas provienen del protonórdico, el cual se convirtió en el nórdico antiguo y finalmente evolucionó a las diversas lenguas nórdicas que hoy conocemos. Al igual que en el caso de las lenguas eslavas meridionales, las lenguas nórdicas también son divididas en grupos, siendo estos las lenguas nórdicas occidentales y orientales y las lenguas nórdicas continentales e insulares. Las lenguas nórdicas occidentales son el islandés, el ferroés y el noruego, mientras que las orientales son el danés y el sueco. Por otro lado, las lenguas nórdicas insulares son islandés y el ferroés y las continentales son el sueco, noruego y el danés. También vale la pena mencionar algunos idiomas nórdicos extintos, como el nórdico groenlandés y el norn. El grado de inteligibilidad con estas lenguas no es algo que las caracteriza, aunque sí existe, especialmente en el caso de los hablantes del ferroés y el noruego, quienes son los que tienen la mejor capacidad de entender a los hablantes de otros idiomas nórdicos sin dominarlos. Sin embargo, los hablantes de, por ejemplo, el danés, no pueden entender tan bien el noruego como un hablante del noruego puede entender al danés. A este fenómeno se le llama inteligibilidad asimétrica, que es cuando un hablante de un idioma puede entender mejor un idioma que los hablantes de dicho idioma pueden entender al otro. Otro ejemplo de esto será entre el español y el portugués, pues nosotros los hispanoparlantes podemos entender muy bien o por lo menos de manera parcial el portugués escrito, pero no el portugués hablado. Sin embargo, los hablantes de portugués sí pueden comprendernos al momento de hablar y escribir. A esto, como dije, se le llama inteligibilidad asimétrica. Otro dato curioso, es que el islandés es el idioma más próximo al nórdico antiguo, probablemente debido a la condición aislada de Islandia. Esto hizo que el idioma no sufriera tantas modificaciones como sus lenguas hermanas. De hecho, un hablante de islandés puede comprender textos escritos en nórdico antiguo, cosa que puede ser de mucha ayuda para estudiar mejor el idioma nórdico antiguo, el protonórdico y aspectos de la cultura vikinga basándose en antiguos textos o escritos. Muy interesante, ¿verdad? Setjumst þá rökstóla, bróðir. Hvað hef ég gjört til að bera svo bága kvenhyrni? Það veit ég ekki, sko. Við bræður nú þann þroska að kvennefni myndu mök á oss leita, hví hefur oss eigi orðið ágengt í þeim efnum? Ég veit það ekki. Hygg ekki að ekki viti betur en skinnhelu góð og guður sæmdu þann. Lenguas germánicas occidentales. Pasamos finalmente al grupo de las lenguas germánicas occidentales, las cuales son principalmente el alemán, el neerlandés, el frisón y el inglés. De este grupo también sale una larguísima lista de dialectos, pidgins y lenguas criollas. Los pidgins y lenguas criollas se dan cuando un grupo de personas de orígenes diferentes se encuentran en un mismo lugar y tienen que buscar la manera de comunicarse entre ellos, usando elementos de sus respectivas lenguas.
Por ejemplo, el criollo haitiano es producto del francés hablado por los franceses asentados en Haití, que tuvieron que buscar una manera de comunicarse con los nativos. Es, en palabras más simples, un dialecto con elementos de otros idiomas. De esta manera, existen muchos idiomas derivados, dialectos, pidgins y lenguas criollas producto de la colonización hecha por el Reino Unido, Holanda, Alemania y posteriormente Estados Unidos. Algunos ejemplos serían el flamenco, dialecto del holandés hablado en la región de Flandes en Bélgica. El yiddish, también conocido como el judeo-alemán, idioma basado en el alemán que toma elementos del hebreo, incluyendo su alfabeto y que es hablado por las comunidades judías originarias de Europa occidental, oriental y central. El nivel de inteligibilidad entre el alemán y el yiddish es muy elevado. También el caso del afrikaans, un idioma derivado y en muchas ocasiones considerado dialecto del holandés, que es hablado aún a día de hoy en los países del sur de África, principalmente Sudáfrica. Esta lengua es producto de la colonización, pues los colonos holandeses, al llegar al territorio de lo que ahora es Sudáfrica, fueron poco a poco creando su variación del holandés, hasta que se terminó convirtiendo en lo que ahora es el afrikaans. Es principalmente hablado por personas blancas o mestizas que habitan Sudáfrica, siendo ellas descendientes de los colonos. Algunos otros ejemplos serían los diversos dialectos del alemán que existen en los países que colindan con Alemania, como es el caso del luxemburgués, lengua hablada en Luxemburgo, vista por muchos estudiosos como un dialecto del alemán. Finalmente, no puede faltar el caso del inglés y la enorme cantidad de pidgins e idiomas criollos a lo largo de todo el mundo, producto de la colonización y anexión de territorios. Algunos ejemplos serían el pidgin nigeriano, el pidgin hawaiano y el criollo de las islas Fiji o criollo Fiji, por mencionar algunos ejemplos. También existe el interesante caso del escocés, ya que aunque muchos lo consideran un idioma aparte, otros creen que solo es un dialecto del inglés, debido a su enorme parentesco, teniendo solo algunas variaciones. ¿Tú qué opinas? ¿Consideras al escocés como un idioma aparte o como un dialecto del inglés? Y por último, pasemos a hablar de la rama que dio origen a nuestro bello idioma. Rama itálica. Las famosas lenguas romances, como ya sabemos, descienden del latín, idioma hablado por los romanos. Sin embargo, el latín es al mismo tiempo descendiente de una protolengua conocida como el protoitálico. Se cree que la cultura protoitálica habitó la zona de los Alpes y posteriormente fueron emigrando a las demás zonas de la península itálica, es decir, lo que hoy conocemos como Italia. El latín tenía varias lenguas hermanas, como por ejemplo, el falisco, el umbro, el osco, el venético, el sículo o el piceno. Todas estas lenguas, curiosamente, murieron con el paso del tiempo, mientras que el latín fue la única que sobrevivió y trascendió en el tiempo, convirtiéndose en el idioma oficial de uno de los imperios más importantes en la historia de nuestra especie, así como dejó un legado que ahora conocemos como lenguas romances. En fin, pasemos ahora, es momento de contarles un poco acerca de las lenguas romances. Como ya sabemos, el alcance del latín se debió al poderío y extensión que alguna vez tuvo el Imperio Romano. De esta manera, el latín se fue asimilando y mezclando con las diversas lenguas ya habladas por los habitantes de las diversas regiones de Europa. Es importante mencionar que habían dos, por así decirlo, versiones del latín, siendo estos el latín clásico, algo así como una versión estándar del idioma, el cual se halla en escritos oficiales o monumentos. Por otro lado, tenemos el latín vulgar, el cual era el latín que hablaban los habitantes del Imperio Romano. Este idioma no tenía representación escrita, pero se sabe que en sí se trató de una versión más coloquial y con algunas modificaciones del latín clásico. El latín vulgar fue el que después se fue mezclando con las lenguas de las demás poblaciones de Europa y fue evolucionando hasta convertirse en las lenguas romances. Y no, el nombre de lenguas romances no hace referencia a que sean idiomas románticos, sino a que son el legado del Imperio Romano. Dentro de las lenguas romances existen varios grupos, como lo vimos con las demás ramas de lenguas, pero en esta ocasión les contaré desde un punto de vista más geográfico la razón de sus diferencias. Tenemos, para empezar, las 5 lenguas romances principales: el español o castellano, el portugués, el francés, el italiano y el rumano.
Todas estas lenguas estuvieron expuestas a diversas modificaciones debido a la cercanía y convivencia de los hablantes de dichas lenguas con otros pueblos. Por ejemplo, el español y el portugués, así como otras lenguas romances de la península ibérica como el catalán o el gallego, tienen entre sí un grado de inteligibilidad bastante elevado pues fueron originados en la misma región, así como fueron expuestos a los mismos o similares cambios. Por ejemplo, se sabe que tanto el portugués, como el español y demás lenguas ibero-romances tienen influencia del árabe debido a la conquista musulmana de la península ibérica durante la Edad Media. De la misma forma, el francés, lengua galo-romance, recibió influencia de las lenguas germánicas debido a la geografía francesa y las constantes posteriores guerras que tuvo con Inglaterra. De hecho, como dato curioso, el francés es el idioma que ha presentado el mayor nivel de evolución respecto al latín con un 44%, mientras que por ejemplo, el español representa un 20% apenas, el rumano un 23.5%, el portugués un 31% y el italiano apenas un 12%. De esta forma, de las 5 principales lenguas romances, el italiano es el que se mantiene más fiel a su lengua antecesora, similar al caso del islandés con el nórdico antiguo. Esto se debe a que los hablantes del italiano no se vieron tan expuestos a la convivencia con otras lenguas a comparación de sus idiomas hermanos. Finalmente, el rumano tiene mucha influencia de las lenguas eslavas, así como el griego e incluso el turco. Esta es la razón por la cual nosotros como hispanoparlantes, podemos entender el portugués y el italiano a pesar de no dominar esos idiomas, pero el francés y el rumano nos cuesta mucho más trabajo, independientemente si es de manera hablada o escrita. También me gustaría mencionar una rama de lenguas valcorromances muertas, de donde también viene el rumano, siendo estas las lenguas dálmatas. No jajaja, no me refiero al idioma que hablan los perros dálmatas, sino a un par de idiomas hablados a lo largo de la costa de Dalmacia, en lo que hoy es Croacia. Por último, quisiera mencionar algunos ejemplos de otras lenguas romances esparcidas por Europa. El catalán, el gallego, el sardo, el romanche y el occitano, por mencionar algunos ejemplos. Todo esto, sin contar también, como en el caso de las lenguas germánicas, la enorme cantidad de dialectos e idiomas criollos esparcidos por todo el mundo producto de la colonización, principalmente por España, Portugal y Francia. Entre ellos están el ya antes mencionado criollo haitiano o el criollo de la Guyana francesa. Ya para terminar, menciono también, como en el caso de las lenguas germánicas, que las lenguas romances también tienen su propia lengua judía, en este caso hablo del judeo-español, también conocido como ladino o español sefaradí, el cual es un idioma, como lo dice el nombre, derivado del español, con un grado de inteligibilidad bastante alto, que fue adoptado por los judíos habitantes de España hasta finales del siglo XV cuando fueron expulsados debido a la Santa Inquisición, aunque aquellos judíos que lograron escapar, emigraron a países como Francia, el norte de África, los Balcanes y Turquía, donde pudieron conservar el idioma hasta el día de hoy. Se solía escribir, al igual que el yiddish, con el alfabeto hebreo, aunque en la actualidad se opta por usar el alfabeto latino. Hoy en día dicha lengua se encuentra en peligro de desaparecer, debido a la brutal reducción de sus hablantes, principalmente causada por cierto suceso ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, que no puedo mencionar porque YouTube me tumba el video, pero ustedes saben de cuál hablo. Actualmente el gobierno de Israel se está esforzando mucho en conservar las lenguas judías, como el yiddish y el judeo-español, por medio de programas de educación y promoción de los idiomas, para que así, junto al hebreo, formen parte importante de la identidad judía y de Israel. Bueno gente, con esto concluye el video. Como vieron, el idioma que hablamos tiene mucha historia y está relacionada con más lenguas de las que nosotros creíamos. Bastante interesante, ¿verdad? Ah caray, ya llegó Zelkemo, puta madre, no se puede enterar de que hice un video. Ya llegué gatito, ¿qué haces? Hola Zelkemo, nada en especial. No es como que me haya puesto a hacer un video aprovechando que no estabas para así tratar temas más interesantes, no como tú, pinche virgen que nomás hace icebergs, ya nos tienes hartos. ¿Qué dijiste, cabrón? Digo, nada, aquí anduve en la casa todo el día. Está bien gatito, me iré a dormir.
Ok, y por favor no despiertes, digo, descansa. Bueno, en fin gente, ahora sí me despido, espero que les haya gustado el video, bastante diferente. Como dijo el Virgen detrás del canal, traeremos contenido más variado al canal, para ya no limitarnos a solo hacer icebergs. Espero que este formato les haya agradado. Nos veremos pronto con más contenido. Se despide nomás el gato porque Cerquemo hoy no estuvo jodiendo. Se la lavan papus y mamus.